Así es, pues el enemigo, hermano, nos va a buscar la ronda como él quiera. Pero como decía la letra de la alabanza, nos presentamos aquí con esa convicción. Usted igual está aquí con esa convicción. Creo que si todos tuviésemos la oportunidad de pararnos aquí y decir lo difícil que se nos ha hecho, usted diría, estoy aquí por gracia de Dios. Estoy aquí porque Él me ha preservado. Como decía la letra, a veces estamos rodeados de personas o de circunstancias que dicen, no va a llegar, no va a llegar al final. Pero usted se ha mantenido dentro de todo, se ha mantenido firme. Y la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Ok, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. Vamos a leer un versículo que es muy conocido. En el capítulo 12, el versículo 15. Mientras lo encuentran, nos vamos a ir poniendo de pie. Vamos a leer esta escritura del libro de los Hebreos. Habiéndolo encontrado, entonces, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así, libro de los Hebreos, el capítulo 12, verso 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Incline su rostro y oramos al Señor en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta hora por habernos permitido llegar a tu casa de oración, ver el rostro de nuestros hermanos, compartir alabanza, Señor, compartir oraciones. Y en este momento, Señor, disponemos nuestras vidas delante de tu altar, Señor, para que usted pueda amonestarnos, Señor, a seguir firmes este camino y a comprender, Señor, de cuáles errores habremos de ser libres para tener un fruto permanente. Gracias, Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Cuando uno va a la oración, ocurre muchas veces de que a medida de que uno va orando, se va dando cuenta que todo lo que tenía propuesto decir no lo dice y dice otra cosa. Eso ocurre en primera instancia porque el corazón es engañoso, dice la Biblia. Y también porque dentro de esa debilidad humana ocurre que el Espíritu de Dios nos guía dentro de esa oración. Porque la Biblia dice que no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces ocurre de que cuando vamos a la oración, y no por asuntos terrenales como el pan, el sustento, las deudas y todo ese tipo de cosas, sino vamos por nuestra espiritualidad, se nos hace difícil en esa oración ahondar en el problema real que cada uno de nosotros tiene. Que no quiero enfocarlo precisamente en cuál es el problema que usted y yo eventualmente podríamos tener. Digo podríamos porque también es difícil que alguien asuma que tenga un problema. Yo me paro delante de un púlpito siempre no con un halo de santidad. El Señor sabe cuál es mi debilidad, cuál es mi flaqueza, cuál es en el área que más dependo de Él. Porque eso es una flaqueza, eso es una debilidad. Cuando usted tenía a su hijo, que ahora ya no es un bebé, sino que es grande, pero llegó una etapa en que usted lo tenía que cargar, las mamás, ¿cierto? Y después en su mente decía, quiero que puro crezca este angelito, porque me duelen los brazos.
Los hombres no, los tipos son bestias, se desentienden, ¿cierto? Hacen guaguas nomás y quieren que la mujer las cargue, 3 guaguas por todos lados. Y la mujer dice, yo quiero que crezca este hijo pero ¿por qué lo carga? Porque sabe que no puede caminar, porque es bebé, está en desarrollo. Pero si tu hijo tiene 10, 15, 20 años, la madre, por más que ame a ese hijo, no va a cargarlo. Y ya pasó esa etapa. Entonces en la oración es lo mismo. Hay oraciones en las cuales Dios evidentemente nos ayuda, pero hay que nos ayuda en las cuales somos débiles, tenemos flaquezas, no podemos ir solos, pero hay instancias en las cuales Dios requiere de nosotros sinceridad. Vamos a ir analizando el versículo y luego vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento que nos va a hablar acerca de un rey que encarna el problema de empezar bien y terminar mal, que es el problema de muchos cristianos hoy: empezar bien y terminar mal. Cuando una persona llega al año nuevo, ¿cierto?, ese día hacen promesas a Dios y dice: este año va a ser mi año de bendición, de prosperidad, de fidelidad, y ese año no dura ni 2 días, 3 días, y después ya empiezan los problemas, la persona empieza a vivir problemas y conflictos espirituales terribles. A nivel de pastores igual, a mí me ocurre aconsejar a muchos pastores que, como decía mi hermano Carlos, se desaniman por las estupideces más increíbles. Tú te imaginarás que ahora no me corresponde hablar de descuerar pastores, pero Señor, a veces digo: Señor, ese lo da puro problema a este hombre. Imagínate si a veces los hermanos dan problemas, imagínate los pastores. También le entra el diablo, el mandín, el huejufe, el coleflecha. Sí, le entra firme a algunos. Y me ha tocado aconsejar a algunos que entran en depresión, y no por cuestiones de salud, sino que dicen: me estoy quedando solo, dicen. Como decía mi hermano Carlos Rales, no me siento pastor porque no tengo el apoyo de nadie. Y hacerle entender eso a un pastor que ese no es el camino correcto es difícil, porque Dios no nos llamó a ser exitosos, ni tener el apoyo de la gente, ni medir nuestro éxito por nada que parezca terrenal. Por eso ser un hombre de Dios hoy día es difícil, y por eso escasean los verdaderos hombres de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque muchos aman el buen vestir. No se deje engañar por este trapo, ciertas cuestiones, no. Gloria a Dios. Pero lo pongo para que usted no se ofenda, no me fuera, porque andaría de otra manera. Algunos aman el buen vestir, la buena mesa, y no está malo tener buen vestir y buena mesa. Yo te estoy hablando de un hombre o de una mujer que quiera servir a Dios. Un hombre que realmente quiere servir a Dios ha de entender que ha de renunciar no tan solamente a lo que tiene, sino a lo que podría llegar a tener. Amén, gloria a Dios. Sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, no, olvídate. Todo eso desaparece. Nada pasa a ser más importante que la misión que Dios te entrega. Gloria a Dios. Y ahí entramos en temas difíciles. Porque aquí el apóstol nos dice: mirando que bien que ninguno deje de apartarse de la iglesia de Pan de Vida. No dice eso. No dice que ninguno se aparte de la comunión pastoral. No dice que ninguno se aparte de alguna estructura jerárquica o eclesiástica o de iglesia. No dice para que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Ese es el eje, ese es el ancla de una persona cristiana, la gracia de Dios. La gracia de Dios sin duda es algo inaccesible. No está disponible en la panadería de la esquina. Deme 1 kilo de gracia. No es algo a lo cual usted puede acceder terrenalmente. Porque las cosas de Dios no las va a tocar el profano, no las va a tocar el impío, el banal, el superficial, el engañoso. A la gracia de Dios cuesta acceder, mis estimados hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero cuesta más aún mantenerse en ella. Aleluya. Y el apóstol lanza esta advertencia terrible: mirando bien que ninguno, o sea, todos caemos en esa categoría de advertencia, ninguno se aparte de la gracia de Dios. Este texto es una bofetada para aquellos que dicen que conocen las Escrituras y estudian y dicen: no, mi salvación está segura. Yo siempre me agarro a puñetes con esa gente que
que piensan de que la gracia de Dios se la pueden pasar por cualquier parte. Dicen, no, yo hago lo que quiero y Dios me va a recibir las puertas del cielo de par en par. Aquí el apóstol habla, dice, de apartarse de la gracia de Dios. Dice que ninguna raíz de amargura brotando os impida, algunas versiones dicen os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El apóstol en este versículo empieza a hablar de lo trágico que es que una persona que está sirviendo a Dios, eventualmente al final del versículo habla de que siendo un problema personal, sale contaminando a mucha gente. Y ese es el problema que ocurre hoy día en muchas iglesias. Que personas que por su inconsecuencia espiritual, por su falta de lealtad a los principios bíblicos, al final del camino no se dan cuenta de que eso contamina, ensucia a muchos. La raíz de amargura. Que mucha gente toma este versículo y lo lleva a la parte emocional. Aquí no te está hablando de la parte emocional. No te está hablando de que como tú eres, tu carácter, tu personalidad va a influir en tu espiritualidad. Hermano, si usted es mala pulga, tiene carácter difícil, es muy difícil que el Señor lo cambie. ¿Para qué lo voy a mentir? Usted ya es así, va a morir así. Lo que tiene que hacer es tratar de enyugar ese carácter que tiene a la gracia de Dios. Porque su esencia es así, su naturaleza, su personalidad, su carácter, su temperamento, todas esas cosas van en la etapa de formación desde que usted es bebé, es cachorrito, hasta ahora. Porque cuando usted dice siento la presencia de Dios, eventualmente eso quiere decir de que todo lo que usted es ha sido rociado con la presencia de Dios. Y hay mucha gente que dice, no puedo sentir a Dios, me cuesta sentir a Dios. Pero eso entonces no es un problema de Dios. Ni siquiera es un problema de su personalidad o de su carácter o de su temperamento. En lo personal, a mí la gente me dice, pastor, ¿usted siente a Dios? Y se sorprenden con mi respuesta. Lo he sentido muy poco en mi vida cristiana, tal vez 2 veces. Yo lo sigo por convicción, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Si el Señor algún día decidiese, a este loco no lo toco, no merece. ¿Acaso merecería yo que Dios me toque? ¿Merecerías tú que Dios te toque? ¿Por qué lo buscas tanto? ¿Por qué quieres que Él te toque? Si Él decidiera no tocarte, ¿seguiría siendo tu Dios? ¿Su nombre sería suficientemente confiable para ti? De eso se trata. Ese es el llamado que Dios le hace al viejo Abraham. Te daré una tierra, búscala. Y dice que él buscaba, andaba en tiendas buscando la ciudad que Dios le había dicho. Así es el viejo Moisés también, buscando a Dios en los desiertos. Hermano, en la búsqueda de Dios, nosotros decimos, para que nuestro culto sea más agradable, hermano, no hemos dado cita aquí. Y Dios está aquí porque Él honra su palabra. Solamente por eso. No está por usted ni por mí. No nos creamos eso, hermano. Él está aquí porque Él es un hombre, en Cristo es un hombre de palabra. Dijo, yo voy a estar allí. Porque Él honra sus compromisos. Pero ¿qué pasa cuando mucha gente se reúne y no está reunida en el nombre de Cristo? Y se manifiestan cosas que eventualmente la gente cree que es Dios. Tengamos cuidado con eso. Porque no porque una iglesia tenga gente y digan que se reúnen o canten o hagan cualquier cosa en el nombre de Cristo, eventualmente Cristo va a endosar o va a aprobar eso. Hoy día ese es el engaño de muchas iglesias. En tu nombre, Señor. De hecho, lo que más se va a escuchar en el juicio final será esa excusa. En tu nombre, Señor, hicimos tal cosa. Entonces el tema no es tan solamente creer en nuestro estado mental, el tema de que estamos en los caminos de Dios. El tema es tener la receta precisa de que si yo estoy bien, debo darle a Dios garantías de que voy a llegar a donde le dije que iba a llegar.
No decirle, Señor, a veces le decimos así al Señor: Señor, lo que usted quiera. Y Dios mira para abajo: pero ¿cómo lo que yo quiera? Si eso depende de usted. Lo que usted quiera, Señor. Yo empiezo, pero no respondo. Si llego al final, no es culpa mía, es culpa suya, porque usted no me ayudó. Yo era muy carnal, Señor, y usted no me ayudó. No se trata de que el Señor no pueda ayudarlo. Se trata de que en este camino, cuando usted decide entrar a los caminos del Señor, si usted no tiene la plena certeza y la convicción de que no va a llegar al camino, una vez yo dije la siguiente frase y mucha gente se ofendió. Lo prediqué, no me recuerdo en qué iglesia. Cámbiese de religión, le dije. Hay muchas religiones que no te exigen nada para llegar al cielo. Absolutamente nada. Es fácil. Pero aquí, para llegar al cielo, la exigencia es alta. Es enorme. Entonces, mis estimados hermanos, para que comprendamos un poco el tema de dice la raíz de amargura, hay una cita bíblica que está en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 24. Vamos a leerla. Cuando se siembra la cizaña en el campo enemigo, hay claves que nos dan a entender por qué ocurre esto. Mateo 13, verso 24. Así es. Ok, Mateo 13, verso 24. Otra parábola le propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente o buena semilla en el campo, y durmiendo los hombres vino su enemigo. ¿Cuándo llega el enemigo? Cuando la persona duerme, cuando entra en un letargo. Así es. Palabra elegante. Cuando es flojo. Aleluya. Porque cuando tú te estás cansado, te da el desánimo, ¿qué quiere usted? Piensa en una cama, en una almohada, en la sábana, en un colchón. Pero si tú tienes ánimo, te tomas un buen desayuno, pero un desayuno de campeones, te nutres, te alimentas, comes bien cada 3 horas, te hidratas, tú vas a tener energía, vas a tener fuerza. El sueño, el cansancio, el desánimo, la flojera espiritual, la apatía y todas esas cosas que vienen encadenadas unas con otras, es sinónimo de que la persona no tiene ganas de proyectarse para el servicio de Dios. El sueño, el dormir, en la Biblia simboliza, es un paso antes de la muerte. Por eso los pastores paramos las orejas cuando encontramos un hermano que dice: pastor, el tipo ya no hace nada, pero dice: pastor, no me ocupe, dice. Deme tiempo, deme espacio. El pastor lo mira: pero si este no ocupa ninguna función en la iglesia. Le dice: pastor, no, por favor, usted sabe, la esposa, la familia, los hijos, y pone excusa. Para servir al Señor. ¿Qué es servir al Señor? Yo me crié en el Evangelio, soy de segunda generación. Mi señor padre casi va a cumplir 50 años de ministerio. Yo, desde que tengo conciencia, nací encadenado al púlpito, como dijo. Para mí servir al Señor no solamente eso. También fui miembro de una iglesia, también me senté. Si un pastor me decía: vaya y limpie el templo, ahí estaba yo chiquitito, me recuerdo. Me limpié los baños, pasar un pañito en cada banca, limpiar. Se me enseñó de pequeño que eso es servir a Dios. Amén. Entonces, hermano, hoy día la gente tiene un concepto errado de lo que es servir a Dios. Servir a Dios es hacer todo lo que Él nos pida, todo. Pero hoy día a la gente le gusta la parte donde aparentemente se exaltan las cualidades humanas. Más durmiendo los hombres vino su enemigo. El enemigo que es
del dueño de la viña, no de los hombres. Porque estos hombres estaban trabajando en la viña con el propósito de velar la viña, de cuidar la cosecha, los sembrados. El dueño contrata a esas personas para eso. No los contrató para dormir. Hermano, gracias al Señor llegué a los caminos de Dios. Ahora voy a descansar, dice. En el mundo sufrí mucho, dice. Pero aquí el Señor va a consolar mi corazoncito. Ahora, hermano, usted llegó a la viña del Señor a trabajar. Había un coro, un himno antiguo que a veces ya no lo conocen. Decía, trabajad y orad en la viña del Señor. ¿Qué decía después? ¿Qué decía? Mi anhelo es estar, dice. Algunos no quieren decirlo porque voy a decirle que esté de la vieja ola, que es el coro antiguo. Mi anhelo siempre es estar, dice, en la viña del Señor. Entonces, a mí me sorprende porque yo recorro muchas iglesias y a veces hay iglesias grandes. Pero después los pastores me llevan aparte y me dicen, ¿sabes, pastor? Estoy colapsado. Yo estoy empujando esto solo. Aquí la gente viene y se va, pero no hay nadie que me apoye. Y yo le digo, ¿está bien? Y dice, ¿pero cómo que está bien? ¿Usted no va a hacer algo para ayudar? No, yo no te llamé. Le digo, usted verá, chao, te dejo solución a su problema, le digo. Porque es su problema, el problema de él. Porque Dios no lo ve como un problema. Porque la viña precisamente es donde se demuestra que la persona que entra a trabajar para el Señor se demuestra qué es lo que está viviendo en su corazón, qué es lo que percibe, qué es lo que quiere. Dice, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo el hombre vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Porque el enemigo hace eso, hace una ronda y se va, siembra la cizaña y se va. Verso 26, y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos, los que se quedaron dormidos, el padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu cuerpo, en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, mira, como son de mentirosos estos hombres, ellos fueron a decirle al dueño de la viña, apareció cizaña. Ellos no le dijeron, nos quedamos dormidos, y porque nos quedamos dormidos, vino un tipo y plantó semilla. Y esa semilla hizo brotar la cizaña. Así hay muchos tipos. Tengo un problema, hermano, tengo un problema, pastor. Hermano, pero los problemas surgen por algo. Los problemas no salen de la nada. Si usted vive de problema en problema, de conflicto en conflicto, primero se quedó dormido. Eso tiene que asumir que se quedó dormido. No estuvo atento, no estuvo alerta. La gente antigua, hoy día no se hace siesta. Si usted hace siesta no es malo tampoco. Pero antiguamente la siesta era algo sagrado, las tardes. Por lo menos 20 minutos. ¿Cierto? Y sin reloj, sin nada, la gente lo hacía. Ponía su cabecita y después despertaba el sonido. 20 minutos y decía que se reponía. Aquí no se puede hacer siesta, hermano, en términos espirituales. Yo he conocido a mucha gente que por hacer esa jugarreta de hacer una siesta en el Señor, no despertaron más, despertaron en el cementerio. Están muertos, muertos espiritualmente. Estas personas fueron con este engaño al dueño de la viña. Le dijeron, Señor, tú plantaste buena semilla, ¿de dónde pues salió esta cizaña? Mira la mentira, como ellos taparon. Ellos sabían quién plantó esa semilla mala, esa cizaña. Ellos lo sabían, porque se quedaron dormidos, despertaron y se dieron cuenta que habían pisadas del enemigo. Seguro el enemigo dejó un asador, un gualato, una guadaña, una palita, algo para... Sembraron cizaña y se fue. Él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Porque el enemigo eso hace, sembrar cizaña en un campo de buena semilla. Usted es la buena semilla. Yo quiero que entienda esto. El problema no es usted, hermano. Porque ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, creada por Dios.
Usted tiene que madurar en esto porque la gente siempre se echa la culpa. No, que pastor, yo soy malo. Malo, 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 dice. Para el sur los hermanos dicen carne cochina, cochina, cochina. Y se castigan ellos. No, sin problema, usted es hijo de Dios. ¿Por qué tendría que yo desconfiar de usted? Si eventualmente hay un problema en el cristiano, entiende esta parábola. Es porque usted se duerme, viene el enemigo y siembra cizaña, y usted despierta y no va al dueño de la viña, que él tiene la respuesta. Y si ellos fueron al dueño de la viña, y él les dice, mira cómo el dueño no les dijo, les voy a descontar el día, por perezosos, por dormilones o porque me mintieron. No. Era un buen dueño de la viña. No solamente amaba su campo y su buena semilla, sino conocía el corazón de sus trabajadores. Que si él los cortaba, iban a quedar sin trabajo. Dios por eso, en la gracia de Dios, por eso Él no nos corta, hermano. Porque detrás de nosotros hay gente. Dios nos preserva dentro de su misericordia. Gloria a Dios. Un hombre enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la tomemos? Ellos querían hacerse responsables del error, pero no tenían la madurez para hacerse responsables de ese error. ¿Por qué? Porque ellos habían sido contratados para una cosa y querían hacer otra. Así es. Ellos estaban contratados para vigilar el campo. Ellos no eran agricultores ni sembradores, nada. Entonces ellos, como cometieron un error, dijeron, bueno, nos quedamos dormidos, no le vamos a decir al dueño de la viña, pero él como no se dio cuenta, no nos dijo nada, vamos a intentar. Y ahí viene el error del cristiano. Usted no puede arreglar los problemas que el diablo ha hecho en su vida. Eso lo hace el Señor. Amén. Y si usted intenta arreglar todos los problemas que el diablo le ha hecho en su vida, usted se va a desgastar, hermano. Así es. No va a poder hacerlo. No va a poder. Entonces el texto, ¿qué dice? Quiere que vayamos nosotros y la recojamos, se refiere a la cizaña, y el dueño de la viña dice no. De la misma manera en la que Dios te dice no, usted no puede. Usted no puede solucionar lo que el diablo sembró en usted. Usted sabe que está ahí. Usted sabe que el diablo sembró una semilla maligna y ya está dando un brote ya. Hay plantas que por su olor son característicos. La ruda, por ejemplo. La ruda, su hojita es pequeñita, pero tú la aprietas y tiene un aroma que tú sabes que es ruda. La gente para el sur la pone afuera de las casas porque según ellos espantan los brujos. Un dato para que lo sepan. Si usted ve en el sur y ve a un hermano que tiene mata de ruda afuera, dígale, ¿por qué tienes ahí? Dígale. Si te dice que cree en los brujos, se la saca usted. Ahora, si es para la guatita, para el dolor de estómago, no hay problema. La gente tiene esa creencia. ¿Quiere que vayamos y la saquemos? No, le dice. Porque tomando la cizaña, vas a arrancar también el trigo. Y aquí el dueño de la viña le habla de un proceso íntimo. ¿Por qué? Porque el dueño de la viña lo que está diciendo es el poder de la cizaña. Quita el trigo y la cizaña empieza a enroscarse en eso. Ellos sabían del peligro de esto y ellos dijeron, vamos a sacar la cizaña. Ellos dijeron, entró la cizaña y toda esta cosecha se va a perder. Nos dice cuántas hectáreas, cuántas tierras, pero el corazón de ellos empezó a saltar. Nos contrataron para algo y aquí hubo un problema, vamos a solucionarlo. Pero el dueño de la viña les dice, no, porque si ustedes, que no saben cómo se hace esto, si ustedes por querer hacer un bien, les va a salir un mal. Ustedes van a querer sacar la cizaña, pero al sacarla, van a dañar el trigo. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Gloria a Dios. Usted está mal, está decaído. Ya, Señor, para la obra. Voy a hacerlo a mi manera. Y después se da cuenta que el problema se agranda más. Sí, Señor. Se agranda más. Y usted después anda pegándose cabezazos. Pero ¿por qué? Si Dios conoce que lo amo de sinceridad, ¿por qué? ¿Por qué las cosas no salen como yo quisiera que salgan? Porque el problema ya está hecho. Y ahí hay que esperar lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Verso 30.
dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Qué es lo que dijo? ¿Puedo pecar? ¿Chip libre, Señor, para la cizañita que está en mi corazón? No. ¿Qué dice? Deja crecer juntamente lo uno, o sea, la cizaña y la buena semilla hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, no a los dormilones que él contrató, a otros, porque ellos seguían esperando, va a llegar mi momento, ¿no? Si el dueño de la viña va a confiar en, no. Dice que él le dirá a los segadores, tomad primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla y recoged el trigo en mi alfolí. No voy a entrar en ese detalle de la explicación que tiene que ver con el juicio eterno y ese tipo de cosas, pero lo primero que dice es que hay que dejar crecer juntamente, que es lo que vamos a ver ahora en el libro de Crónicas con respecto a un rey que empezó bien y terminó mal. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 26, perdón, porque aquí la luz, ahí sí, ahí puedo ver. Mi Biblia tiene la letra cada vez más chica. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1 en adelante. El rey Usías. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. El padre de Amasías lo habían asesinado y pusieron a su hijo de 16 años como rey. Verso 2. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Fue un tipo que tuvo un reinado intenso. El nombre de su madre fue Gesolia, estoy leyendo la versión 1909, de Jerusalén. Verso 4. E hizo lo recto en los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien era entendido en visiones de Dios, y en estos días él buscó a Jehová y le prosperó. Si leyéramos la historia, está ahí, diríamos, genial. Yo quiero ser como el rey también. Persistir en buscar a Dios. De lo cual nos hablaba el libro de los Hebreos. Mirad bien que ninguno deje o se aparte de la gracia de Dios. El rey Usías dice que él, versículo 5, persistió en buscar a Dios. Aquí viene el pero, sin embargo. ¿En qué momento el rey buscó a Dios? ¿Al lado de quién? ¿Bajo el consejo de quién? Dice, en los días de Zacarías. Zacarías era el pastor, era el líder de este hombre. Porque bien decía el hermano en su moderación, tiene que haber un elemento de guianza. Si ese elemento no existe, se va a entrar en terrenos peligrosos. Dice que él persistió en buscar a Dios. Usted sabe lo que es la persistencia. Cuando usted quiere algo, hay gente que es persistente por las cosas terrenales y materiales. Pero hay dos etapas. Está hacerlo inmaduramente o maduramente. Los jóvenes que no trabajan, yo a veces los veo, los jóvenes que andan muy bien vestidos, tú los ves elegantes, zapatillas, todo elegante. Pero el tipo vago, no trabaja. ¿De dónde saca eso? El tipo a los papás le pide, porque es persistente. Papá y esto, y tanta persistencia que el papá y la mamá lo tienen vestido como un doncel, como un príncipe, como un rey.
Pero el tipo después cuando crece, ya no puede ir extraerle la riqueza a los padres, tiene que vivir solo. Si el tipo quiere vivir y vestirse como él se vestía antes, ¿qué tiene que hacer? Trabajar por eso, y se va a dar cuenta que no le va a dar el presupuesto. Y va a tener que vivir su realidad. Así es. Entonces usted cuando usted tiene una persistencia de manera errada, se da cuenta que usted no puede invertir en cosas que no le son de beneficio. Así es. Aquí el rey dice que él persistía en buscar a Dios. ¿Es bueno buscar a Dios? Es bueno buscar a Dios. ¿Es bueno persistir en buscar a Dios? Es bueno persistir en buscar a Dios, porque eso es la enseñanza de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios. Yes. Usted dirá, entonces el rey Usías comenzó bien. Comenzó bien, como usted y yo hemos comenzado en los caminos de Dios. Nos alegramos cuando alguien empieza firme en los caminos de Dios. Persistente. Aquí no dice que el rey Usías era flojo para orar, para leer la Biblia. No, el tipo estaba apegado a Zacarías. Estaba todos los días detrás de él. ¿Y quién era Zacarías? Y aquí viene la clave. Si tú quieres tener un nivel espiritual grande, tienes que guiarte a alguien más grande. Porque si usted quiere ser grande y está con un enano espiritual, no, pues, hermano, usted no va a llegar muy lejos, le digo al tiro. Yo me río cuando voy a muchas iglesias y los hermanos, yo quiero ser esto, digo, y me dicen, me dan su expectativa, sus proyectos, y yo veo al líder, al pastor, y yo le digo al hermano, ¿sabe, hermano? Mire mi cara, interpreta los símbolos, le digo yo. No va a llegar, con ese líder no va a llegar a ningún lado. ¿Qué dice? Zacarías, ¿qué era? Dice, Zacarías era duro de cabeza, tenía el zapallo duro, andaba metido en problemas. No, dice, Zacarías era entendido en visiones de Dios. Y eso, hermano, no se lo gana con estudio. Así Así es. estudiando, no. Así es. Usted lo estudia, aprende a memorizar, como en el colegio a los niños les enseñan las vocales. Es Ya. lo mismo. Pero la Biblia dice que Zacarías era entendido en las visiones de Dios. Porque están las visiones de Dios y las visiones del hombre, del terrenal. Las visiones del hombre, del humano, del terrenal, ¿sabe cómo usted las puede distinguir? Porque las visiones terrenales, humanas, usted las puede interpretar como usted quiere. Las visiones de Dios son secretas. Usted necesita tener la clave para tener la revelación. Y usted se queda a la cabeza, ¿qué significará, Señor, revela? No, cuando son cuestiones tuyas, tú las puedes interpretar hoy día de una manera, mañana de otra, y aplicarla aquí, y aplicarla acá. Porque es algo tuyo. Cuando es una visión de Dios, es de Dios. Y solamente Él conoce el significado. Y para revelártelo, tiene que ser una persona precisa, de plena confianza, que esté calibrada por la gracia de Dios. Dice que Zacarías era hombre entendido en visiones de Dios. Entonces, esto nos da un perfil de qué es lo que buscaba el rey Usías. Hoy día, si hubiese un líder con visiones de Dios, como muchos de los falsos que hay por fe, por todo ese tipo de cosas, estarían con la cámara prendida, ¿cierto? Y hermano, llámeme porque yo interpreto, dice. Yo he encontrado muchos tipos así. Tu pastor no sabe, llámeme, yo lo aseguro. Llámeme. Pero ahí también cuenta, por si acaso, si usted quiere dar un incentivo, ahí usted sabe cómo hacerlo. Pero yo lo interpreto. Yo interpreto sueños, visiones, profecías, el apocalipsis, eso no es nada para mí, yo me lo sé. Hay mucha gente así, hermano, no le crea a nadie. No es malo admirar predicadores que usted vea por la tele o Facebook, no es malo admirar. Una mira su oratoria. Yo me doy el tiempo de escucharlo a todos, lo analizo a todos. Puede analizar. Pero quien guía su vida espiritual es su pastor de carne y hueso. Esa es la persona que usted tiene al lado. Porque usted de las otras personas, el pastor no te conoce a ti. Tú lo ves, dices, sí, yo conozco a fulano, pero él no te conoce a ti. Él no está ahí para guiarte. Entonces el texto dice que el rey persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías,
que era entendido en visiones de Dios. Y en esos días, o sea, en los días en que el rey Usías se acercaba al profeta, al pastor Zacarías, que era entendido en visiones, en esos días en que él buscó a Jehová, él le prosperó. Que todos quieren eso. Pastor, yo quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me prospere. Dios lo hace, yo no lo puedo poner en duda, porque aquí dice que el rey Usías, Dios lo prosperó en los días en que él buscó persistentemente a Dios y tenía una guianza espiritual por medio del profeta o del pastor Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios. O sea, todo lo que yo he explicado, la ecuación es sencilla de entender. Dios te va a prosperar si tú estás con la persona indicada. Eso todo lo entendemos. Pero vamos a saltar a la tragedia de un hombre que está bien, una mujer que empieza bien y termina mal. Eso lo vemos en el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Del mismo capítulo 26 de Crónicas, de Segunda de Crónicas. Verso 16 dice: mas cuando Usías fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar saumerio en el altar del perfume. Sería, pero pastor, a ver, un hombre a quien Dios prosperó, un hombre que fue guiado por Zacarías, hombre entendido en visiones de Dios, un hombre que persistía en buscar a Dios. ¿Cómo es eso de que, dice el versículo 16, Así es. que se corrompió? Se enalteció, dice, su corazón hasta corromperse. Puede pasar, pastor, y ahí viene lo que le dije al inicio del mensaje. Muchas personas tienen ese temor. Pastor me dice, me llaman o voy a diferentes lugares y me dice, pastor, yo estoy bien, dice, estoy bien apoyando a mi pastor, a mi líder y todo, pero no tengo esa convicción, no tengo esa firmeza, no tengo esa lealtad, esa solidez. No puedo, en otras palabras, no puedo tener la seguridad, la garantía de que me voy a mantener firme. Todos tenemos esos temores en algún momento. Y ahí viene el centro de esta palabra que quiero compartir con ustedes, porque mucha gente dice, ¿existe alguna clave? ¿Existe alguna receta que me permita tener seguridad de no desviarme, de no caer? Volvemos a la parábola de la cizaña. Si esos hombres que fueron puestos por el dueño de la viña hubiesen hecho su trabajo, hubiese sembrado semilla el enemigo, no. Entonces vamos viendo que la clave es mantenerse despierto, alerta. Jesús y los apóstoles utilizaron el término vigilante. Eso dice la Biblia, velad, dice, y lo asocia con el término orar. Velad y orar, dijo Jesús. Es difícil velar y orar. Usted dice, pastor, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Velar y orar. Velar es estar atento. La palabra velar viene de vigilia, de la noche, o sea, de no estar durmiendo, sino estar atento. Orar de día a esta hora es fácil, porque tú estás en quehaceres, pero orar de madrugada es difícil. Pero cuando se ocupa el término velar, significa estar atento. Y atento en oración, porque Dios no habla si no es a través de la oración, hermano. Amén. Las visiones, los sueños, las revelaciones son cosas que Dios la utiliza a veces para los que oran poquito. Entonces, como oran poquito, el Señor tiene que enviarle un WhatsApp, un TikTok, no sé cómo se le dice, aparte. Si yo tengo a mi hermano aquí enfrente, sería absurdo que yo le esté enviando un WhatsApp, pero si está aquí, no necesito usar esos medios. Eso se ocupa cuando la persona no está. Entonces, cuando Dios no puede ubicar a alguien por la oración, dice, chuta, ¿dónde estará Hernán? No lo encuentro. Y ahí va su revelación, su sueño, su visión. Entonces, yo creo que Dios manda sueños, visiones y revelaciones. Pero sería más lindo que alguien diga, Dios me habló en oración. Yes. ¿Por qué Dios tendría que estar buscándote en sueños? Pues ahí vas viendo la pista. Que Zacarías era hombre entendido él. Porque el rey era flojito para orar. Entonces, como el rey era flojito para orar, tenía que andar ahí el pastor detrás de él. Ya, por rey, haga menos
menos alarde de todo su poderío, porque ese fue el problema del rey Usías. Te lo voy a explicar cuál fue el problema del rey Usías. Dice el verso 6, y salió y peleó contra los filisteos. Todos dirán, es normal, para eso está el rey, para defendernos. Es que hay cosas que parecen normales, pero para Dios no son normales, hermano. Porque si tú pones tu confianza en Dios y tú haces las cosas como a ti te parece, eso es una afrenta a Dios. Y eso va pavimentando un camino en el cual el diablo después entra, pero sin ningún problema. Dice que el rey salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabina y el muro de Asdod, 3 muros. Se iba anotando puntos, la gente decía, este rey que precisamos, estos muros eran experimento, el rey los derribó y subía la popularidad del rey Usías. Dice, rompió 3 muros, dice, y edificó las ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Se dio el lujo de, en la tierra de los filisteos, edificar ciudades. O sea, la fama de Usías. Y decía, no, si yo tengo a mi pastor aquí, hombre entendido en visiones. Parecía todo bien. ¿Qué dice? Y Dios le dio ayuda contra los filisteos. Que es la que a veces nosotros decimos, Señor, pero una ayudadita nomás, Señor. Por amor de su nombre. Nos ponemos poetas con Dios a veces. Y aquí es lo mismo, a veces Dios por misericordia nos tira un salvavidas, nos ayuda. Y aquí Usías, atención, Usías comete el error que muchos cristianos cometen, que piensan que porque Dios los ayuda, Dios está aprobando su conducta. Y no es así. Dice, y Dios le ayudó, dice, contra los filisteos y contra los árabes y contra los que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. 4 reinos al hilo. O sea, el pecho del rey cada vez se inflaba más. Dios me ayuda. Tengo un pastor aquí entendido en visiones. He botado muros. He peleado con 4 reinos. Y después seguía creciendo la fama de Usías. Y dice, verso 8, y dieron los amonitas presentes a Usías. O sea, tributo. Los amonitas, que eran un pueblo, pero eran unos diablos. El rey Usías logró que ellos se doblegaran y pagaran tributo. O sea, el rey estaba logrando lo que ningún rey anterior había hecho. ¿Y qué dice? Y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto. O sea, empezaron a correr las noticias. El rey Usías es un tipo que está por ahí arriba. Se divulgó su nombre, su fama, la gente empezó a hablar de él. Ese es el problema. No empezaron a hablar del Dios que estaba con él, sino que él. Cuando la gente empieza a hablar de ti y de tus errores, de tus fracasos y de tus victorias, eso a Dios no le importa, hermano. Lo que importa es la misión que Dios te entregó. Pero aquí el rey dice que su fama se empezó a expandir hasta, dice, la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Es eso acaso lo que Dios quiere, hermano? Siendo que Jesús dijo, en el mundo se enseñorearán unos de otros, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor será vuestro siervo. Así es. Cuando Dios está con alguien, no es para que esa persona sea poderosa, es para que sea siervo. Pero dice el verso, se había hecho altamente poderoso. Verso 9, Usías también edificó torres en Jerusalén. Aquí, miren, aparte de pelear con los reinos, la ciudad de Jerusalén, que era el símbolo, el bastión de la autoridad, él la empezó, mira lo que empezó a hacer con Jerusalén. La llenó de torres. Torre junto a la puerta del ángulo, otra torre junto a la puerta del valle y otra torre junto a las esquinas y fortificólas. O sea, torres fortificadas. Verso 10. Asimismo edificó torres en el desierto. O sea, el tipo le entró un espíritu constructor. Él era rey. Atención, que se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. Aplique esta analogía a su vida. Dice que él empezó a construir torres, edificar muros. Dice, abrió muchas cisternas, o sea, pozos. ¿Por qué? Dice, porque tenía mucho ganado. O sea, después se la dio de agricultor, de ganadero. Sí, la vida de este rey es muy loca.
Es como cuando el hermano dice, Dios me dijo que haga. ¿Quién le dijo? Cuidado. Porque al final del día, usted va a tener que contrarrestar su obra con el modelo que Dios le dio. Y vamos a ver si es igual. Dice, abrió muchas cisternas porque tenía muchos ganados, en los valles como en las vegas, y tenía viña y labranza, así en los montes y en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Quién quiere un rey así? Todos quieren un rey así. Un rey ecologista como estos locos que están peleando ahí por los derechos de los peces. Hasta un jurel tiene más derechos que tú. El rey Usías era el rey que todos querían, amigo de la agricultura, amigo de la infraestructura, edificaba torres, era el rey soñado. Verso 11, sigue, mira, también Usías tuvo escuadrones de guerreros, porque un rey sin ejército no es rey. Y dijo, ya que estoy aquí en este nivel, quiero los mejores guerreros, los cuales salían a la guerra en ejercicio según estaban por la lista hecha por mano de Giel, escriba, y Maasías, gobernador, y por mano de Ananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 200.600. O sea, no eran Boy Scouts, eran miles de soldados que tenían su servicio. Y bajo el verso 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Si va sumando y sumando, tenía un ejército de élite y otro ejército de comando. O sea, aquí vemos que Usías era un rey a los ojos de la gente, todos decían, bravo, este es el rey que todos deseaban. Este es el rey que nos trae prosperidad, un rey que, pero no por las cosas terrenales, sino que nos da confianza porque está con Usías. Y Usías es un hombre de Dios, así que ¿qué malo puede suceder de esto? Verso 14, y prestóles Usías para todo el ejército escudo, lanzas, almete, coselete, arco y otras de tirar piedra. O sea, estaban armados hasta los dientes. No eran ejércitos de papel o de cartón. Verso 15, mira cómo sigue todo el currículum de Usías. Verso 15, hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Este versículo 15 lo vamos a estudiar en el curso cuando estudiemos arqueología bíblica. Fue uno de los primeros reyes en inventar con sus ingenieros máquinas que catapultaban piedra y todo ese tipo de cosas. O sea, el tipo fue agricultor, ingeniero, ganadero, buen rey, todo menos una persona que estaba cerca de Dios. Yes. Creía que estaba cerca de Dios, aparentaba estar cerca de Dios, venía al culto, hacía todo, pero no era lo que Dios le pidió hacer. Hasta hacerse fuerte. Verso 16, el texto que leíamos delante. Más cuando fue fortificado, cuando fue fortalecido, cuando ya estaba firme, su corazón se enalteció hasta corromperse. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema si estaba todo bien? Porque él transgredió algo, ya había hecho todo como rey. Él no nombró un ministro de Agricultura, él se nombró ministro de Agricultura. No nombró, él hizo todo, él encabezó todo, él quería estar allí, él. Pero cometió el terrible error de un día, dijo, ¿por qué no ir al templo? ¿Por qué no yo hablar directamente con Dios? Si yo ya alcancé todo, merezco que Dios me escuche. Verso 16, más cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová.
Así es, Señor. Ah, pero pastor, ¿acaso uno no tiene que ir al templo? ¿No es bueno ir al templo? Usted aquí, nosotros entramos al templo físico, pero no crea que porque está aquí usted está en el templo de Dios. El templo de Dios es otra cosa, hermano. Así es. Esto le pone un tarro de benzina y le pone un fuego, se quema. Así es. El templo de Dios es algo que no todos tienen acceso a ese lugar. Gracias, Señor. Y este rey dijo, yo metí mano en todo. ¿Qué va a pasar si entro al templo del Señor? Y aquí viene el problema. Dice que entró en el templo de Jehová Dios, pero entró con un propósito: para quemar sahumerios o incienso en el altar del perfume. Y ahí ya se metió en un problema terrible. ¿Por qué? Porque usted entenderá, siendo un conocedor de las Escrituras, que el templo tenía sacerdotes, tenía levitas, tenía hombres que ministraban y eran consagrados para ese oficio. Así es. No podía entrar cualquiera. Pero el rey dijo, Dios está conmigo. Le he buscado persistentemente. Es más, Él me ha prosperado. Aquí está toda la prueba. Y entró al templo con un incensario, que era como una ollita en el cual se ponía incienso, se quemaba, y un perfume que es un símbolo de que se va a iniciar una oración o una plegaria o un ruego en el altar. Parece que este hombre, Usías, no había leído la historia, debiendo haberla leído, porque parte del ritual del rey era todos los días leer las Escrituras al lado de un escriba o de un sacerdote, para que conociera lo que había acontecido en la historia de Israel. A mucha gente que había hecho algo similar, Dios les metía tijera. ¿Y qué dice la Biblia? Que entró con su incensario. Todos, me imagino, él dijo, todos se van a poner contentos. Todos quieren a un líder como yo. Ahora más me van a amar porque estoy ahora en las cosas de Dios. Hermano, si usted quiere estar en las cosas de Dios, son bajo las reglas de Dios. Así es. Y Usías, él pensaba que no era así. Entonces, ¿qué dice? Entra para quemar incienso en el altar del perfume, porque había un altar del perfume. En el templo había muchos altares. Estaba el altar del pan de la proposición, 12 panes que simbolizaban a cada familia de la tribu de Israel, el altar de los holocaustos, de las ofrendas, de los pecados. Pero el altar del perfume era simbólicamente importante porque era lo que simbolizaba cuando la gente oraba con Dios. En lo personal, no me considero un erudito de las Escrituras, pero saco una conclusión sencilla. Él quería ir a orar porque era lo que nunca hacía, y sintió culpa. Dijo, edifiqué torre, hice tantas cosas, no oré. Dijo, voy a intentar ser espiritual en un día, y los 29 días del mes no me acordé de Dios. Eso fue lo que hizo Usías. Fue corriendo al templo, agarró incienso, lo puso ahí. Señor, yo hice torre, hice muro, y todo lo que tengo, Señor, usted fue bueno, me lo dio. Pero no, a Dios no le vamos a poner cera con cuento. ¿Y qué dice el texto? Entró, el verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, los valientes. Es como el escritor aquí te hace una diferencia, que también había sacerdotes medio gay, medio cobarde, afeminado, tipo cobarde, tipo que no se quiere enfrentar a nada. Dios con esos locos no los deja aparte. Dios llama a los valientes para enfrentar los problemas y las situaciones difíciles. ¿Y tú crees que Dios iba a sacar a un sacerdote cobarde? No, es que me da miedo el rey, no lo puedo enfrentar, puedo perder mi cargo. Entonces Dios agarró a 80 sacerdotes, dice, los valientes, para enfrentarse con el rey, porque ese día iba a haber combate. Imagínate, el rey tuvo paz en su reinado. ¿Por quién iba a enfrentarlo? Con las torres, con las máquinas y con todo lo que él tenía, con el imperio de la ganadería, de la agricultura. Era todo próspero en la tierra. Pero en el lugar menos indicado
cada uno se iba a amar la guerra, en el templo y en el altar. Yo me imagino el corazón del rey saltando como rana ahí. ¿Por qué 80 pastores me vienen a visitar? Yo creo que el rey dijo esto es lo que yo quería. Un culto para mí solo, el rey y 80 pastores. Que a veces hay hermanos así. Quieren que el pastor se multiplique por 80. Quieren atención exclusiva a las 24 horas. ¿Y qué pasa? Entró con él, tras él, dice el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, los valientes, 18, y pusiéronse contra el rey Usías. No sé esta versión que dice. Se opusieron contra él. Es difícil, hermano, ponerse en el papel de este sacerdote y de los 80 que lo acompañaban, porque sabían de que el rey los podía matar. Saúl lo había hecho. Saúl cuántas veces mató sacerdotes. Los otros reyes anteriores, para ellos matar sacerdotes era como matar insectos. De hecho, la degradación de la idolatría del pueblo de Israel fue porque los reyes empezaron a eliminar el sacerdocio y entró el culto baálico, el culto cananeo. Y yo creo que ese hombre, ese sacerdote y los 80, a pesar de ser valientes, ellos sabían que podía ser su última ministración en el altar ese día. Podía ser la última, porque el rey tenía todo a su favor. Su fama dice que se había extendido por todos lados. ¿Quién iba a poder decir algo al rey? Pero aquí viene el punto importante. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no a ti, oh Usías, el quemar perfuma a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. No te corresponde a ti. O sea, tuvieron que acortar el discurso y dijeron: aquí no podemos darle un discurso de media hora al rey, hay que ser la precisa. Y le dijeron: rey, usted no puede. ¿Y por qué no puede? Porque usted no ha sido consagrado para esto. ¿Y qué le dijeron? Sal del santuario. Yo me imagino el corazón del rey en ese momento pensando: ¿y esto qué es? Estos locos van a esparcir la noticia, me echaron del templo. Yo, el rey que hizo todo eso, y me imagino el corazón del rey, que ya dice el versículo 16, se había corrompido, se había enaltecido. El tipo ya estaba mal ya. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Y ahí estoy en esclavo. Él venía acumulando gloria delante de los hombres, él venía acumulando fama y todo. Pero dijeron: lo que tú has hecho ahora, claro, para los hombres puede ser bien visto. Como para la gente hoy día, para el 18 de septiembre lo va a haber aquí en el TD en todas las iglesias. No va a faltar el imbécil pastores que va a invitar a un político al púlpito. Y todos los hermanos contentos. Con la... No, hermano. Esto está reservado para las personas que se y esto llévelo a su casa. Usted no permita que parientes impíos, descarriados, hijos del diablo, hablen de las cosas de Dios cuando no les corresponde. No les corresponde a ellos. Estos son los negocios del Padre. No tienen mezcla una cosa con otra. Ellos no nos permiten a nosotros hablar de las estupideces y locura y los desvaríos que ellos imponen sobre el mundo. Si yo le dijera a mi hermano: acompáñeme a predicar en una plaza, y me grabaran, y estos locos del LGBTE y todo este tipo de animales que viven en perversiones sexuales, ¿qué van a hacer? Me van a meter una demanda. Y usted me va a acompañar a la cárcel y vamos a hacer citado juzgado civil. ¿Y sabe lo que van a hacer? Le van a poner un psicólogo, un psiquiatra a ti y a mí. Van a hacer un perfil psicológico suyo y mío. Eso van a hacer porque eso están haciendo. Y te van a analizar desde el primer biberón, desde la primera mamadera que te tomaste, la primera papilla, hasta lo que hiciste el día de la mañana. Y van a decir: no, esta persona tiene los enanos, se fueron para el bosque. Está mal, mire, no puede hablar lo que habla. Hay pastores que ya le ha pasado eso. Porque ellos no te van a permitir hablar de las cosas que ellos hacen, pero ellos se sienten con toda la libertad de imponernos a nosotros esto. Pero aquí este sacerdote tuvo la valentía de decirle:
Usted es rey, usted alcanzó todo lo que quiso, pero a usted no le corresponde entrar al templo, no le corresponde siquiera poner el nombre de Dios en su boca. Usted es indigno. Se viene a acordar de Dios ahora. ¿Por qué no me invitó a mí, dijo el sacerdote cuando inauguró esas torres, cuando trajo las vaquitas, cuando estuvo viniendo tierra fértil? Usted es un canalla, sin vergüenza, usted es un tipo atrevido con Dios. Yo imagínese, ese culto fue el peor. Yo creo que fue la peor idea de Usías ir a meterse al templo. ¿Cómo va a ser la peor idea si un político viene a meterse aquí y escuchándome predicar? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos sido para hablar de la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es principalmente que una persona no puede acercarse a Dios bajo los preceptos de la persona. El rey creyó que podía hacerlo. Le dijo, sal de aquí y no te será para gloria. Verso 19. ¿Usted cree que porque ese hombre le hablaron palabra de Dios el corazón cambió? Hermano, maduremos. A veces decimos, hermano, pobre por mi hermanito, por estar descarriadito. Es un corderito, todo chiquitito. Si él es buenito, tan demoniadito. No, hermano. Hay gente que tú le hables la palabra, el resultado va a ser lo que le pasó al rey Usías, verso 19. Y airóse Usías, se enojó, se enfureció. Pero no era palabra de Dios, no era la unción que estaba hablando de Dios. Sí, pero cuando la unción, la autoridad de Dios se enfrenta contra un poder de ese tipo, va a salir todo lo que tiene adentro. Dice, y se airó Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. El tipo estaba listo con los encendedores, no sé lo que era, pero estaba listo para encender el perfume, porque es un símbolo. Aunque no sé, no me importa, no entiendo, hermano, es un símbolo. Es como, tú ves que se venden esas varitas de perfume. Yo compré una, pastor, para traer dinero, no me salga con esa tontera. Hay unas que son para atraer dinero, dice, fama y fortuna. No me trajo dinero, me sacó dinero, que gasté 10 lucas en esa porquería de incienso. Bueno, pero esas varitas las ocupan los santeros, ¿cierto? Sí. Ahora, si tú quieres ocuparla porque tiene olor a chivo la casa, no hay problema. Por último le mata el olor. Pero la gente ocupa esos incensarios y ellos en su mente saben de que se activan en el mundo espiritual ciertas cosas. En las clases yo se lo he enseñado. El mundo espiritual nosotros no lo vemos, pero hay cierta información que se transmite. Entonces, para el judío ellos sabían de que quemando ese incienso se abría esa puerta de hablar con Dios. Y estos otros, menos mal que llegaron antes. ¿Se imagina el pastor? Hubiera entrado el rey. ¿Dónde está el pastor? No sé, Usías no sabemos dónde está. Salió a pescar. La típica para el verano, ¿cierto? ¿Dónde está el pastor? Fue a pescar, dice. Pero quizá no se haya convertido o algo así. ¿Cómo? Quizá no haya sido bueno, se haya convertido o algo, no sé. Escucha lo que dice, mira. Y airóse Usías, porque tenía el perfume en la mano para quemarlo, estamos leyendo el verso 19, y en esta su ira contra los sacerdotes de Dios, la lepra le salió en la frente. La lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume, ahí al ladito. Y miróle a Azarías, el sumo sacerdote, y los 80 sacerdotes que estaban con él, le tenían lepra en la frente, y le hicieron salir deprisa de aquel lugar. Y el rey también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Sí, y aquí, hermanos, llegamos a esta conclusión. ¿Cómo termina esta historia triste? Dios hirió a un hombre que el versículo 15 dice que persistió en buscar a Dios. ¿Cómo un hombre que empieza bien, termina mal? A eso es lo que quieren llegar en la palabra. Usted dirá, pero pastor, deme el secreto porque yo estoy en la misma. Estoy bien ahora, pero no quiero terminar mal. Todos tenemos esa preocupación. Todos quieren saberlo. Y miróle, verso 20, a Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente.
verso al final dice, porque Jehová lo había herido, verso 21. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Se sanó? No. Oh, qué malo, Dios, hermano. Y que hay cosas que Dios nos va a perdonar. Yes. O sea, te puede perdonar. Yo creo que el hombre se arrepintió, pero las consecuencias le quedaron visibles. Fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, leproso por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatán, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, poderosos, primero y postrero, escribió Isaías, profeta, hijo de Amós. Durmió a Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. O sea, no, ni siquiera lo sepultaban a los reyes. Dijeron, este tipo tiene lepra, lo tiramos lejos de nuestro lado. Así es. Ahora usted diga, pastor, para concluir la palabra, que nos quede claro, como un hombre que empezó bien en la búsqueda de Dios, termina leproso, mal, y peor aún, lejos del templo. Nunca más pudo ir al templo, porque un leproso tenía la entrada prohibida al templo. Todos sabemos que la lepra tiene la implicación de una enfermedad física, pero en la Biblia la lepra es símbolo del pecado. De lo que este hombre sintió en su corazón, que está en el versículo 16. Un corazón enaltecido hasta corromperse. ¿En qué momento Usías permitió que esa cizaña, o como dice el libro de Hebreo, esa raíz de amargura? La palabra amargura quiere decir que no es agradable. Tú me invitas a tu casa y me pones pan con huevo y algo rico, y me das un té sin azúcar, la cara se nos cambia, inmediatamente alegramos. Deme azúcar, porque el azúcar endulza, el azúcar es símbolo de dulzura, ¿cierto? Me falta azúcar en el rojo, dice alguna hermano. Más dulce, más tierno. Eso es, la raíz de amargura es eso, algo que te contraviene. El mismo versículo 16 dice, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando comienza que su corazón se enaltece y se corrompe. El mismo versículo 16 al inicio dice, cuando fue fortificado. El versículo 16, cuando comenzó a ver que todo lo que él tenía lo puso en una posición de privilegio. Así es. Si nos vamos al libro de Hebreos para terminar y luego pasar a orar. Hebreos 12:15 dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Usías se apartó de la comunión de Dios? Sí, hemos visto que sí. Pero hacía cosas que externamente parecía de que estaba con Dios. ¿Se da cuenta? Externamente parecía que Usías tenía el favor de Dios, pero en el fondo no. Usted dice que habían otros reyes que habían matado a los sacerdotes. ¿Por qué no lo hizo? Porque el texto dice que los sacerdotes eran valientes. Pero él tenía el poder para matarlo. Tenía el poder para matarlo, pero Dios escogió sacerdotes valientes. A diferencia de que cuando Saúl y otros reyes mataron sacerdotes, esos sacerdotes, muchos de ellos estaban coludidos con las cosas malas que hacían los reyes. Así es. La apañaban, eran cómplices. Así es. Pero en este versículo, por eso lo que el hermano acota es importante entenderlo. Dicen que eran sacerdotes valientes. Entonces, no eran cobardes. Entonces, esa misma característica tenía Zacarías. Pero vemos que después Zacarías sale de la escena. Porque el versículo 15 de 2 de Crónicas, capítulo 26, leíamos, dice que mientras que estaban los días de Zacarías buscó a Dios. Pero por alguna razón que nosotros no sabemos, después ese sacerdote, ese ministro de Dios no estaba cerca de él y él empezó a hacer las cosas como a él le parecía. Pero se descuidó. Versículo 16 dice que su corazón, ese es el problema,
se enalteció. El enaltecimiento, hermano, aturde a la persona. La aturde. Yo no sé si usted alguna vez ha caído en ese problema, pero yo creo que hay personas, a mí me ha tocado ver personas que se enaltecen. Y ellos no se dan cuenta en la condición en la que están. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien. Y es más, por una razón que no te puedo explicar ahora porque es largo, les va bien. Como el rey Usías le va bien, y ellos dicen, evidentemente Dios pues, está conmigo. Pero hermano, las consecuencias son trágicas, porque el libro de los Hebreos dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Empiezo bien y me aparto. ¿En qué momento me aparto? Me aparto, dice el texto, cuando brota una raíz de amargura, una raíz amarga. No es dulce, no es agradable, es algo amargo, algo que tú rechazas, pero no es tuyo. Porque Usías empezó bien. Empezó bien. Pero ¿en qué momento él permitió de que esa raíz contaminara su reinado? Fue cuando dice que se corrompió su corazón. Y es difícil, hermano, que alguien se pare en el púlpito algún día, hermano, ore por mí porque tengo un corazón corrompido. Yo en mis años pastorales nunca me he encontrado con alguien que se atreva. Todos decimos cosas como, hermano, se me acabó el gas, hermano, tengo callo, cosas así de ese tipo que son triviales. Pero nadie va a decir un día, hermano, ¿sabe qué? Tengo un corazón corrompido, ore por mí. Estoy a punto de caerme a la paila del infierno. Estoy enaltecido, ¿no? ¿Cuándo vas a escuchar eso tú? Nadie quiere decir eso. Todos somos campeones. Hermano, soy guerrero, vencí muro, vencí gigante. Entonces el texto de Hebreos dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y os estorbe, porque eso hace, ese es el propósito de la cizaña que hemos leído en el Evangelio de Mateo. Eso fue lo que le impidió al rey. El rey podía ir al templo, pero él tenía que someterse, no imponer. Ahora, para pasar a orar, usted y yo estamos en este camino de Dios y queremos hacer las cosas bien, para que no nos pase lo que nos pasó al rey, para que no pase lo que dice el libro de los Hebreos, de que nos apartemos de la gracia, para que no nos encontremos de repente que nos sale una raíz. Algunos tienen raíz chiquitita y otros una raíz gruesa. ¿Han visto esos árboles? En la Alameda se ve sobre todo unas raíces tan grandes que llegan a levantar el pavimento y el árbol llega a estar inclinado y raíces extensas. Hay hermanos así, dicen, no me pasa nada, y de lejos se le ve que las raíces se le salen hasta por los ojos. Estoy bien, pastor, dice, si no me pasa nada. Estoy sólido como un buey, dice. Y yo lo veo, pero tienen raíces. Y son raíces que, en este caso, Hebreo menciona una raíz amarga que lleva a apartarse de Dios. Porque toda raíz, no importa como usted le quiera poner el nombre, toda lleva con ese propósito, que la persona se aparte de Dios, como le pasó al rey Usías. Vamos a ponernos de pie. Y esta palabra que usted ha escuchado hoy de reflexión nos ayude, nos invite a que le podamos a decir al Señor, Señor, yo quiero llegar al final del camino siendo fiel. Sí, Señor. Siendo fiel. Gracias. No quiero dormirme, no quiero aturdirme, no quiero que cualquier cosa me quite la vigilancia que debo tener sobre mi vida espiritual y el enemigo siembre algo en mí. Porque ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Gracias, Dios. El diablo va a intentar manchar tu vestidura. Y lo que usted tiene que hacer es luchar firmemente, contender por su fe y pedirle a Dios que lo ayude. Incline su Gracias, rostro y Dios. vamos a orar en esta hora. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Ella nos ha amonestado Gracias, una vez más, Señor. Sí, nos Señor. ha aconsejado, Señor, a tener convicción firme y sólida en este camino. Aleluya. Gracias. No solamente le Gracias. ocurrió a ese rey,
Tantas personas, Gracias, Señor, Dios. empiezan bien y terminan mal. Así es. En el camino, Señor, el Gracias, enemigo Rey. siembra cizaña Gracias, y Dios. se forman, Señor, conflictos que Gracias. solamente tú puedes resolver. Así es, Señor. Nos ponemos delante de ti en esta mañana, Señor, Gracias, para que Dios. usted nos ayude. Usted nos perdone, Señor, Sí, si ha habido Señor. negligencia en nuestra búsqueda de su palabra. Usted Aleluya. extienda su mano misericordiosa. Gracias, gracias. Usted, Señor, nos dé la fuerza, la gracia y la sabiduría para permanecer en su gracia. Señor. Si hay alguna raíz, como dice tu palabra, a un brote, algo que esté iniciando, Señor, y que efectivamente nos dañe, nos lastime, usted es el dueño de la viña. Usted es el labrador amante, Señor, de los frutos buenos. Tú dijiste, Señor, que a los que llevaran más frutos, tú los limpiarías, Señor. Tú limpiarías tu viña. Y nos ponemos delante de ti en esta hora con esa disposición que usted nos limpie, para que llevemos un fruto permanente y seamos agradables delante de ti. Líbranos, Señor, de cometer la locura de ese rey, de tomar un lugar que no nos corresponde, Señor. ¿Qué seríamos si no fuera por su gracia y su misericordia? Permítenos servirte con respeto, Señor, con solemnidad. Y el tiempo que usted nos otorgue de vida y de salud, hacer las cosas bien y no defraudar, Señor, su nombre. Te damos gracias, Jesús, por esta tu palabra en esta hora. Amén. Vamos a cantar, nuestros hermanos ya están dispuestos. Vamos a cantar alguna alabanza que ellos tengan dispuesta y voy a dejar al hermano que está coordinando. Guarda esta palabra en su corazón. Dígale, Señor, quiero terminar bien. Quiero llegar a la gloria eterna Así es, y Señor. recibir la bendición y llevar una vida fiel. Vamos a cantar al Señor.